Saludo cordial para todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestras charlas referentes a cristianos preparados para vivir y estamos hablando sobre la abundancia. En nuestra sesión pasada estuvimos hablando respecto a algunas cuestiones de la abundancia relacionadas con esas condiciones que tenemos como seres humanos, ese lastre que traemos de nuestra vieja naturaleza y que a veces creemos que han sido tratadas por el Señor, pero resulta que están ahí presentes en muchas formas y de muchas maneras, y es precisamente donde el Señor quiere que podamos ver y podamos y que pueda ser evidente a nuestros ojos que hay una naturaleza en nuestro carácter que debe morir, que debe ir muriendo. Y por eso es importante que permitamos que el Señor siga trabajando con nosotros. Porque la nueva naturaleza, evidentemente y obviamente implica que esa vieja naturaleza muera. ¿Cuál es esa nueva naturaleza que el Señor quiere? Una nueva naturaleza en Cristo, que podamos ver como Él vio, que podamos vivir como Él vivió, que podamos pensar como Él piensa, que podamos obrar como Él quiere que obremos y que no seamos seducidos ni obrando, ni estemos obrando de acuerdo a las corrientes de este mundo, ya sean por filosofías, por modas, por intereses, por creencias populares o cualquier otro tipo de situaciones. De ahí que hablamos bueno, en la sesión pasada haciendo referencia a la condición del creyente y veíamos cómo algunos aspectos que están inmersos, están implícitos en muchos cristianos, aún después de llevar incluso muchos años en el Evangelio. Pueden ser condiciones de avaricia, llenos de afán, de afanes, los afanes de este mundo, con nuestros ojos llenos de codicia, amantes del dinero, amantes por las cosas materiales, con un corazón, perdón, insaciable aún, descontentos, nada nos llena, nada nos satisface, con ojos altivos, con actitudes altivas, con un comportamiento, en fin, un comportamiento que en nada evidencia que tenemos una nueva naturaleza. Por eso es bueno recordar que la nueva naturaleza es un proceso, así como un niño cuando nace empieza a aprender cosas básicas, como lo decía el apóstol Pablo, una leche espiritual, ya llegará el momento en que ese niño requiere un alimento sólido y el Señor nos está ubicando ya en una etapa en la que necesitamos alimento sólido, en la que no podemos quedarnos con esa leche espiritual, con esa formación donde mamá y papá están ahí cuidando, cuidando todo el tiempo, dando de comer todo el tiempo, cambiando el pañal todo el tiempo, haciendo todo lo que esté a la mano para que ese bebé sobreviva. Pero el bebé ciertamente cuando crece es un niño, empieza a ser cada vez más autónomo. Y esa autonomía espiritual en nosotros debe estar. Y si no está, porque aún dependemos demasiado de, de lo que se nos enseñe, dependemos demasiado de que si estamos o no en una congregación, y eso no quiere decir que no sigamos asistiendo, congregándonos, sino que ya llega un momento en que nosotros debemos obrar y vivir como Dios quiere, y ya en otros niveles, ya en niveles diferentes. Por eso aquí el Señor nos enfoca en estos aspectos. Y es importante que si no lo hemos comprendido bien, podamos volver a escuchar esa charla, esa sesión y podamos evaluar si estamos llenos aún de estas cosas que veíamos, si estamos llenos de avaricia, de afán, si estamos amando el dinero, si estamos siendo altivos, si estamos siendo descontentos, etcétera. Ahora vamos a hablar el día de hoy respecto a unas cláusulas. Normalmente en un documento, una cláusula, ¿a qué se refiere? A unos deberes, unas obligaciones o a unos aspectos de un contrato que se deben tener en cuenta y que si son en algún caso transgredidos o son obviados, pueden traer también unas consecuencias.
lo que normalmente ahorita se diría o se especificaría como la letra menuda, la letra pequeña. Cuando hemos tenido un contrato, por ejemplo, no sé, en un plan de, por ejemplo, de un plan celular, o adquirimos algún servicio y nos ponen a firmar un contrato, siempre hay una parte que habla de las cláusulas, que habla de esos aspectos que de alguna manera dan garantías, pero también dan responsabilidades y deberes a quien lo firma. Y el hecho de que no lo leamos no quiere decir que no estemos de acuerdo con él cuando firmamos. Si lo firmamos, ya estamos de acuerdo con todo lo que ahí está escrito, así no lo entendamos o no lo hayamos leído. ¿Qué sucede en la vida cristiana? Que a veces queremos las bendiciones, a veces pedimos cosas, a veces demandamos del Señor una respuesta, pero oh sorpresa, cuando podemos recibir bendiciones de parte del Señor, recibimos respuesta a nuestras oraciones, pero estas respuestas van acompañadas de ciertas cosas que no esperábamos, de ciertas situaciones que tal vez van a demandar de nosotros una responsabilidad mayor, una forma de ser diferente, una mejor administración, en fin, vamos a ir viendo esas cosas, esas cláusulas, porque aunque ustedes no lo crean, en la palabra, el Señor nos ha dejado claras esas cláusulas, esa no en letra menuda ni letra pequeña, porque el Señor no pretende engañarnos, pero sí muchas veces las enseñanzas que se nos han dado han obviado, no sé si intencionalmente o ha sido una situación más de ignorancia o querer ofrecer solo lo bueno y obviar estas cosas o no las aceptan, pero el hecho es que ahí están. Y vamos a ver algunas que encontré, que considero unas de las más importantes y que nos van a contextualizar cuando la abundancia está en nuestras vidas. No es simplemente que la abundancia llegue, es entender con qué llega, pero entender con qué llega a la luz de la palabra y viviendo una vida a los ojos del Señor cristiana, una vida de obediencia. Porque a pesar de que vivamos en obediencia, vamos a darnos cuenta que el Señor nos advierte ciertas cosas y esto también puede denominarse una cláusula, unas advertencias. Hay que tener cuidado con esto, con aquello. Bueno, vamos a ver. Lo primero en cuanto a la abundancia, esas cláusulas que nos dice el Señor es alerta, la abundancia no te va a saciar. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y aquí el escritor de Eclesiastés, Salomón, nos enfoca en cómo es ese amor al dinero, el que ama el mucho tener, dice la segunda parte del versículo, ni se saciará ni sacará fruto de lo que tiene. ¿Por qué? Porque precisamente su amor, su corazón está puesto en esa necesidad de saciarse, de tener, de saciarse de cosas, de tener dinero. La palabra también es clara cuando nos dice, donde esté tu amor, tu corazón, allí está tu tesoro también. Allí está lo que más amas. Y si tu tesoro, si tu amor, si tu pensamiento, si todo lo que eres está en las riquezas, en el mucho tener, aquí el Señor nos dice, esto es vanidad y no solamente es vanidad, sino que el que tengas mucho puede que llegues y lo tengas, el que te sacies con tener muchas cosas puede que las obtengas, pero al final no te va a saciar, no va a ser suficiente. Y esa es la primera advertencia del Señor. Por eso, reflexionemos, estamos siendo amantes del dinero, amantes del mucho tener, estamos siendo presas fáciles de la vanidad, del desear tener para mostrar, para decirle al mundo es que yo tengo y estoy triunfando, entre comillas. Reflexionemos en ello, porque el Señor nos advierte que igual, no importa cuánto tengas y cuánto alcances, siempre vas a querer un poco más. ¿Y eso qué es? Eso es un corazón insaciable. Y por eso la gente, tú vas a encontrarte en la vida gente que tiene y tiene, pero nunca está contenta. Al contrario, parece que cada vez que tiene más y más, se siente más insatisfecha.
Lo siguiente que nos advierte el Señor con la abundancia cuando ésta llegue, que entre más tengas, más gastas. Nos dice aquí el libro de Eclesiastés, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Y mira cómo lo expresa la versión Palabra de Dios para Todos. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas. Seguramente que esto no nos lo hablan mucho en las congregaciones, en muchas enseñanzas, en muchas predicaciones. Seguramente que lo que más nos dicen es que le pidamos al Señor, que tenemos un Dios que nos da, que es un Dios poderoso, que es el dueño del oro y de la plata, que somos sus hijos, que lo merecemos todo, que ahora que somos coherederos conjuntamente con Cristo, tenemos derecho también a esas riquezas y centran todo en las riquezas terrenales. Sí, seguramente que ese mensaje es muy socorrido y muy expresado y muy enseñado en muchas congregaciones, pero esta parte no. Y esto tiene que ver con insatisfacción también, porque aquí el Señor nos dice, entre más tengas, más vas a gastar. Y eso es algo ineludible y eso es algo que trae una certeza contundente. Creo que los más afamados eh, de aquellas personas que son administradores o que enseñan todo esto de la educación financiera tienen esto claro, entre más vas a ganar, más vas a gastar. Y esto es algo bíblico. Y a lo que puede, a la conclusión que puede llegar Salomón aquí, porque nos está hablando el rey Salomón, ¿no? Alguien que tuvo todas las riquezas del mundo, todos los bienes del mundo, todo lo que usted se puede imaginar lo tuvo el rey Salomón. Entonces nos está hablando alguien que, no, que sabe de lo que está hablando y que vivió como ningún otro hombre ha vivido en esta tierra, no solamente con las riquezas que Dios le dio, sino con la sabiduría que Dios le dio. Pero él parece que nos dice acá, lo único que hice con toda riqueza fue contemplar cómo otros consumían mucho de esas riquezas. Entonces es algo que debemos tener presente para cuando le pidamos al Señor, Señor, dame más, que pueda tener un aumento, que pueda conseguir un trabajo donde gane más. El problema es que creemos que eso va a solucionar nuestra vida, que ya no vamos a tener deuda, pero lo realmente cierto es que van a aumentar también los gastos, van a aumentar también aquellos que consumen esos gastos, van a aumentar las necesidades. Esta es otra advertencia del Señor, otra cláusula. ¿Quieres abundancia? Ten en cuenta esto. Lo otro que me parece también importante y que de lo que poco se habla, Eclesiastés 5:12 nos sigue hablando allí Salomón. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Cuál es la otra advertencia y cláusula del Señor si llega la abundancia? Que posiblemente te va a quitar el sueño. Y aquí hace un paralelo, un comparativo Salomón. El trabajador, el empleado, si lo podemos denominar para este tiempo, el que es empleado de una empresa promedio, va y trabaja, se vuelve a su casa y duerme, dulce tiene el sueño ese hombre o esa persona. Coma poco, coma mucho, solo se preocupa por ir a cumplir su horario, hacerlo de la mejor manera y duerme tranquilo. Pero cuando llega la abundancia, esa abundancia no va a dejar dormir a quien lo posee. ¿Por qué? Ahora es para todos, ¿no? Seguramente que la idea no es que si llega la abundancia a nosotros nos quite el sueño, pero cuando no estamos preparados para esa abundancia, cuando no sabemos por qué la pedimos o pedimos por pedir y no dejamos que Dios procese en nuestras vidas lo que debe procesar y que tal vez eso implique que empecemos en medio de la escasez, como les hablaba en las sesiones pasadas. Dios necesita tratar con tu corazón para que la abundancia no llegue y te quite el sueño. Estás pensando en qué gastas, cómo lo gastas, en si se te quede, si llegas a fin de mes, si no llegas a fin de mes, en atesorar. La avaricia tal vez te va a dominar y vas a querer atesorar y guardar y guardar y guardar y tener, y eso va a consumir tu vida de tal manera que no vas a tener paz y te va a quitar el sueño. Nada más grato que acostarte en tu lecho y dormir tranquilamente.
que te coja el sueño rápido. Pero estás pensando en y cómo hago y cómo invierto y cómo multiplico este dinero y cómo hago eso, no es una bendición. Eso no es algo que podamos denominar, no es que llegó, me llegó la abundancia, llegó la mano de Dios, ahí veo la mano del Señor, no, sino en esas cosas sencillas es donde vamos a empezar a ver si realmente esa persona ha sido bendecida o simplemente llegó la abundancia para traer desgracias a su vida, para traer a sus emociones y a su carácter nada más que afanes, tristezas, frustraciones, en fin, muchas cosas. Entonces es otra cláusula, ¿no? Ten en cuenta que te puede quitar el sueño esa abundancia. Lo otro que nos dice Eclesiastés 5, que hay riesgo de perder esa abundancia pronto. Dice aquí Salomón, hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio, pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no le queda nada para dejarles a sus hijos. Este es un evento que puede darse en medio de la abundancia, que hoy tengas y mañana no. ¿Qué pasó en la crisis financiera de 2008 para no irnos tan lejos? En Wall Street, allá cuando se cayó la bolsa, más de 700 puntos, que hubo gente que se acostó millonaria y se levantó en la miseria, en la pobreza. Por eso muchos de estos personajes se suicidaron, se mataron, se volvieron locos, se desesperaron, porque allí tenían puesta su esperanza, allí tenían puesto su vida, porque se daban un estatus, un estatus también y unos gastos que le daba, que le permitían en ese momento sus fortunas darse y al otro día encontrarse con que ya no tenían nada. Eso pasa y aquí el Señor nos lo advierte a través de Salomón. Y reitero, entendamos quién nos lo estaba diciendo, un hombre que tuvo de todo, pero también seguramente este hombre lo vio y por eso allí lo escribe en Eclesiastés. Puede pasar algo, puedes invertir de mala manera, puede suceder algo a nivel socioeconómico, a nivel de un país, a nivel cultural, algo que afecte las finanzas y ¡pum! Lo perdiste todo. Miren ahorita lo que sucedió en este terremoto allí en Turquía, en Siria, más de 50.000 muertos, gente que se acostó y no sospechaba que esa era la última vez que iban a su lecho a dormir. Algunos con más fortuna sobrevivieron, pero se encontraron con que todos sus bienes estaban destruidos, sus casas, todo. La economía de un país se fue al piso con un movimiento de tierra. Entonces, el Señor aquí que nos aclara, tengan cuidado. Hay riesgo de que se puedan perder esas riquezas, esa abundancia. Lo otro, y ya nos habla aquí el Señor Jesús, que esa abundancia puede implicar aflicciones. El Señor en Marcos 10:30 nos lo explica. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas o madre o padres o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Uy, aquí cuántos dicen amén y gritan, aleluya, sí, dame Señor, 100 veces más ahora dame más casas, pero aquí no está hablando de dinero. Empecemos, analicemos bien el contexto del versículo y lo que nos está diciendo. Pero aquí dice el Señor, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres y hijos, atención, y tierras junto con persecuciones. Ahí está el anexo que muchas veces se obvia o se ignora. Y es claro aquí el Señor, dice con persecuciones. ¿Mm? Esto es lo que te puedes llevar si me sigues, si dejas todo por mi nombre, por mi causa, y puedes recibir 100 veces más. Ahora, enfoquémonos en qué nos está hablando el Señor. Primero aquí le dijo a sus discípulos, porque sus discípulos le recriminaron, le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo, recuérdalo. Y aquí el Señor les da la promesa, tranquilos, ustedes yo sé que han dejado casas, hermanos, hermanas, madre o padre, no hay nadie que no haya dejado esto
y no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, o sea, en la vida, en la vida terrenal. Sí, efectivamente el Señor les estaba prometiendo eso, pero ¿qué les estaba prometiendo? Casas, o sea, que iban a ser grandes terratenientes, iban a poseer casas y tierras. No, aquí el texto está hablando en un contexto en el que el Señor les está diciendo, ustedes me van a seguir. Tal vez pierdan a su madre, a su padre, a sus hijos por causa mía, porque sus padres no los van a aceptar, porque ahora se han vuelto cristianos, aunque el término en ese tiempo no se usaba todavía, pero se han vuelto a mí, me han creído a mis palabras, y eso ha implicado que los deshereden, que los dejen sin tierras o que los aborrezcan por mi causa. Pero dice el Señor, pero van a recibir 100 veces más. ¿De qué forma? Casas, sí. ¿En qué sentido? Porque aquí habla de hermanos, hermanas, madres e hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a recibir más hermanos, más hermanas, más madres, si solo madre tenemos una, e hijos, bueno, podemos decir, podemos recibir más. No, sino recuerden también algo que el Señor enseñó cuando le dijeron, Señor, y dice la palabra que él estaba enseñando el Evangelio y todos estaban reunidos escuchándolo. Pero alguien entró y dijo, Señor, afuera están tu madre y tus hermanos, te buscan. Pero el Señor dice que se levantó y señalando a los que estaban a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Allí el Señor estaba aclarando quién era valioso realmente, que no porque fuera María y que porque fueran los hermanos de sangre del Señor Jesús, eran más importantes que aquellos que en ese momento estaban escuchando al Señor. Entonces el Señor puso en contexto a los que allí escuchaban. Imagínense el impacto de ellos cuando, uy, ¿cómo así? Nosotros somos los hermanos, representamos algo más valioso que la madre y los hermanos de Jesús, por simplemente escucharlo. Sí. Entonces, en ese contexto, el Señor es cuando les dice a sus discípulos, no hay nadie que me haya dejado que no reciba 100 veces más. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, ganamos hermanos, ganamos hermanas, ganamos madres e hijos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si vamos de pronto a otro país, a otra ciudad, y conocemos allí hermanos, hermanas en Cristo, pues hemos ganado casas, hemos ganado tierras. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a recibirnos, porque allí tenemos hermanos, porque allí tenemos hermanas, madres, personas que nos tratan como si fueran nuestras madres, hijos, a lo que se refiere aquí en forma general el Señor, y para no alargar esto, aunque es una enseñanza profunda, es que a eso es lo que nos vamos a exponer al seguir al Señor. Vamos a ganar a hermanos en Cristo y eso representa ganancia en muchos aspectos. Pero ahí el Señor también advierte que junto con todo esto que ganemos vamos a recibir también persecuciones. Entonces podemos recibir abundancia, podemos recibir esas bendiciones, pero el Señor allí lo aclara. Pero recuerden, hay persecuciones, porque recuerden que ustedes me han seguido a mí. Y si me juzgaron a mí, si se burlaron de mí, si no me creyeron a mí, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, y ustedes también se van a burlar, a ustedes también los van a maltratar. Entonces, no pongan sus ojos en eso temporal, nos dice el Señor. Y por eso allí el Señor nos advierte en esas cláusulas que hay un riesgo de que haya aflicciones aún en medio de la abundancia. Genera peligros, Proverbios 13:8. Con sus riquezas el hombre rescata su vida. El pobre nunca llega a oír amenazas. Como ¿qué significará este proverbio? Con sus riquezas el hombre rescata su vida. Pero miren la traducción lenguaje actual cómo lo explica y nos va a aclarar mucho más el texto. Dice, el rico por su dinero corre el peligro de ser secuestrado. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amenaza. Tremenda palabra. No sé si la habían escuchado en esa versión, pero es una
advertencia y muy seria de parte del Señor. ¿Cuántas veces no hemos visto a quien tiene, y en un país como el nuestro, que está expuesto a eso, a ser secuestrado, a ser extorsionado? Y aquí la palabra ya nos lo advertía. Ahora que no lo hayamos visto porque no nos lo enseñaron o porque no lo leímos o no nos preocupamos por aprenderlo, bueno, ese no es problema del Señor, pero aquí nos lo está recordando. Y el Señor es claro, dice, el rico por su dinero corre el peligro de ser secuestrado. El pobre no tiene ese problema, nadie lo va a amenazar porque pues no tiene tanto. Entonces, esa abundancia puede generar peligros, puede generar envidias, puede generar rencores, puede generar molestias en aquellos que no tienen y van a maquinar en contra de tu vida. Ahora, estas cosas no son para temer. Dios está con nosotros, pero eso no implica que no podamos enfrentar alguna de estas situaciones en algún momento. Y ahí es donde vamos a tener que estar confiando en el Señor. Difícil de asimilar esta enseñanza, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra nos advierte. Lo siguiente y no menos importante, Marcos 4:18, otra advertencia respecto, otra cláusula respecto a la abundancia que pueden ahogar la voz de Dios. Delicado esto. Dice, unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Recordemos que la semilla representa la palabra, ¿no? Y nuestro corazón, esa tierra. Dice, sembró entre espinos. Oyen el mensaje, ¿cuántos no lo oyen? Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. ¿Qué significa esto? Aquel corazón que está centrado en tener y en tener, es un corazón que representa espinos. Es un corazón donde no hay fruto. Es un corazón que se vuelve estéril. ¿Por qué? Y es un corazón, sobre todo, donde la palabra de Dios nunca va a tener un fruto abundante. ¿Por qué? Porque las preocupaciones, el engaño a las riquezas, miren aquí lo que nos dice el Señor, que las riquezas nos pueden engañar. ¿De qué manera? Cuando crees que las riquezas teniéndolas vas a tener y asegurar tu futuro. Y es lo mismo que el Señor habló de aquel hombre que con altivez, con orgullo y con cierto desparpajo dijo, no, ya tengo para vivir de aquí hasta que me muera. Voy a hacer graneros más grandes, voy a derribar estos que tengo acá y lo que voy a hacer es allí en esos graneros más grandes guardar todo, me voy a dedicar a vivir la vida, me voy a dedicar a hacer lo que yo quiera. Y ahí el Señor le dice, necio, esta noche van a pedirte tu alma. ¿Y lo que has guardado de quién será? Entonces, estemos atentos a que nuestro corazón no sea aquel lugar donde la palabra se ahogue, porque estamos más preocupados por lo temporal, por las preocupaciones de esta vida, por el engaño que nos han dado las riquezas y los deseos, bien, los deseos. ¿Usted desea mucho? ¿Le han enseñado mucho a desear y a desear y a pedirle a Dios? Ojo, porque aquí la palabra nos dice, el Señor nos advierte, los deseos de tener cosas ahogan el mensaje. Quiere decir que el deseo puede ser más fuerte que el escuchar la palabra de Dios, que escuchar aquellas cosas que son más valiosas que el oro y que la plata, que es el reino espiritual, las cosas del reino. Por eso el Señor también enseñaba que el reino de los cielos es como aquel hombre que buscando tenía muchas perlas, pero encontró una de más valor y fue y vendió todo lo que tenía y se quedó con esa gran perla. Pero ahorita pareciera que las cosas de más valor para muchos hombres y muchas mujeres, aún conociendo el Señor, son las cosas temporales de este mundo. Y lo más triste es que por eso son personas en las que uno no ve crecimiento espiritual, porque solo están afanados por las riquezas, por tener y tener dinero. Ay, ¿dónde consigo? Ay, ¿qué negocio voy a hacer? Ay, y no es que sea malo, pero su corazón está lleno, tan lleno del afán de este mundo y de esas preocupaciones que relegan lo espiritual y lo que es realmente valioso a un plano en los que el Señor te dice, allá
mi voz se ahoga. Allá mi palabra no va a tener fruto porque tú estás más afanado por tener. Pero cuando logres tener, pero cuando alcances tus metas, tus sueños, ¿será que tu hora está cerca? ¿Será que tu hora y tu tiempo ya pasó? ¿Será que cuando tú pienses que yo te estoy bendiciendo, empezando a bendecir, realmente estoy terminando? Yo recuerdo que el Señor me permitió hablar hace un par de años con un pastor, con un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor. Y era un hombre que empezaba a ser bendecido en ese momento. Y fue un hombre que empezó a recibir bendiciones financieras que cualquiera que lo veía en ese momento, porque recibió un puesto tremendo de mucho dinero, donde empezó a ganar mucho, cuadró un crucero con la familia, cuadró viajes, empezó a organizar, a pensar que iba a hacer esto y lo otro. Y 6 meses después de que yo hablé con ese hombre, le llegó su hora. Murió sorpresiva y fulminantemente. Joven, con una aparente bendición ya que pareciera que empezaba a recibir bendiciones, pero realmente el Señor estaba terminando. El Señor ya le estaba diciendo, todo eso que viviste con tu familia en ese tiempo antes, cuando tal vez no creías que no tenías la bendición, era en ese momento donde yo te estaba bendiciendo. Y en la siguiente sesión vamos a ver cómo disfrutar de la abundancia. Pero recuerdo mucho esto porque Dios me prestó los oídos de ese hombre y yo le compartí muchas cosas que viví con la partida de mis padres y lo que el Señor me enseñó respecto a dónde estaba realmente lo valioso. Y yo lo entendí, se lo compartí a este hombre, pero lejos de imaginar que el Señor ya tenía para él su tiempo y que estaba muy cerca. Y finalmente, algo que nos recuerda el Señor es que el disfrutar de la abundancia es un don de Dios. Es decir, que Dios puede darnos abundancia, pero que el disfrutar de esa abundancia es algo que viene por separado. Recuerden esos juguetes, como decía un pastor cuando le regalaban uno el juguete. Este es el juguete, funciona con pilas, pero pilas se venden por separado. La abundancia puede llegar, pero la capacidad de disfrutar ese don, esa abundancia es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una capacidad que solo nos puede dar Dios. Eclesiastés 5:18. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La facultad. ¿Y qué es una facultad? Una capacidad. ¿Para qué? Para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y aquí ya nos empezamos a meter en cómo empezar a disfrutar la abundancia cuando ésta llegue. Dice Eclesiastés 6:1-2, hay un mal, dice aquí nuevamente Salomón, que he visto bajo el sol y muy común, mire cómo lo expresa, o sea, cuando se refiere a común es que lo ve con mucha frecuencia. Dice, entre los hombres, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes, honores. ¿Quién se los ha dado? Dios. Atentos. ¿Quién se los ha dado? Reitero, aquí dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas. Ah, le dio riquezas el Señor. Bienes. Ah, honor. Honor se refiere a fama, reconocimiento, respeto entre los hombres. Pero dice acá, y nada le falta a su alma de todo lo que desea. Nada. Imagínese usted esa vida y si se la propusieran, usted seguramente diría amén. Pero dice aquí enseguida, pero que Dios no le ha dado o no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño los disfruta, esto es vanidad y penosa aflicción. ¿Quién lo termina disfrutando? Extraños. ¿Quién da la capacidad de disfrutar los bienes y riquezas que aún pueden venir del Señor? Solo el Señor. En nuestra próxima sesión vamos a ver por qué sucede esto y qué debemos hacer y qué es lo que nos manda el Señor que hagamos con la abundancia. La abundancia no es mala en sí, pero estas cláusulas, estas advertencias nos recuerdan que estamos en un mundo
que es imperfecto y donde pueden suceder muchas cosas con esa abundancia. Pero también hay mandatos para que sepamos cómo vivir en medio de esa abundancia. ¿Qué hacer con la abundancia? ¿Por qué el Señor nos trae abundancia? ¿Qué es realmente la abundancia que viene de parte de Dios? No la abundancia que viene de parte del mundo, sino cuál es la abundancia que viene de parte de Dios. Y nos vamos a encontrar con unos mandatos que van a ayudarnos mucho y nos van a ubicar mucho en un contexto diferente a lo que el mundo normalmente nos enseña. Por eso hoy inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra y esto que hemos aprendido. Y digámosle ahí, cada uno de ustedes hable con sus palabras y exprésele al Señor su agradecimiento. Y digámosle, Señor, gracias porque hoy entendemos que la abundancia no viene sola, que hay una serie de advertencias que tú nos has dado en tu palabra y que nos hacen comprender que estamos en un mundo en el que cualquier cosa puede pasar, que tu promesa es que en medio de cualquier situación y lo que pasemos, tú nos has prometido estar con nosotros. Tú mismo lo expresaste, Señor mío, cuando dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Se lo dijiste a tus discípulos cuando ascendías al cielo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro corazón y lo que más quieres es que nuestro corazón no esté puesto con esperanzas en las riquezas, en los bienes, en el tener mucho, porque esto puede ahogar tu palabra, puede ahogar tus enseñanzas, nos pueden las riquezas engañar también, haciéndonos creer que en ellas podemos confiar si las tenemos. Pero tú también nos adviertes, Señor mío, que una serie de muchas cosas pueden suceder que tal vez un día estén y no estén, pero que también algo que podemos tener claro es que siempre podemos contar contigo, Señor, que tú nunca nos vas a fallar. Por eso tú también nos mandas a que hagamos riquezas y tesoros en el cielo, donde los ladrones no entran, donde la polilla no corroe, no destruye. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor mío, porque tú nos quieres enseñar a que estemos contentos, a que tengamos contentamiento con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, y que esta es una gran bendición. Gracias, Padre Celestial, hoy por cada hombre y mujer que escuchan esta enseñanza, porque sé que tú trabajarás en sus vidas y tu Santo Espíritu traerá convicción de todo esto que hoy hemos aprendido. Te damos la gloria y la honra, Señor mío, y descansamos en ti y te pedimos que nos sigas enseñando, Señor, y que nos ayudes a formar nuestro corazón para que estemos contentos cualquiera sea nuestra situación. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor.